El capítulo 57 de Los hilos del pasado inicia con una tensión que se siente incluso antes de que las palabras salgan. Leonardo avanza hacia Manuel con pasos inseguros, intentando mantener una apariencia de calma. ¿Para qué me necesitabas?, pregunta, sin imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Manuel, con la rabia estallándole en la mirada, lo acusa sin rodeos. Le grita que lo traicionó, que le robó aquello que más valor tenía, la confianza. Leonardo se queda helado, incapaz de comprender cómo llegó a ese punto. Intenta defenderse, diciendo que solo siguió órdenes, que jamás hizo algo fuera de lo que Manuel le pidió. Pero Manuel ya no escucha razones. En un arranque de furia, levanta el puño y un golpe brutal lo derriba al suelo. Leonardo queda aturdido, mientras Manuel lo mira con el corazón dividido entre el dolor y la ira. Me hiciste firmar un poder sin decirme la verdad. Me viste caer y aprovechaste para quedarte con mis regalías, ruge Manuel, temblando de indignación. Con dificultad, Leonardo se incorpora. Su voz tiembla, pero no retrocede. Lo hice por ti. Estabas destruido por Carolina. No pensabas con claridad. Quise evitar que te hundieras. Estas palabras no alivian a Manuel. Al contrario, lo encienden más. ¿Cómo se atrevía a llamarlo incapaz de manejar su propia vida? Leonardo insiste en que nunca actuó por interés, que solo quería protegerlo, evitar que Carolina se quedara con todo. Pero para Manuel eso no es protección, es traición pura. Yo no necesitaba que me cuidaras, necesitaba que fueras leal. Le exige que devuelva cada centavo. Leonardo intenta tranquilizarlo, asegurando que el dinero está completo y que lo transferirá de inmediato. Sin embargo, Manuel ya no ve a un amigo, sino a un enemigo. Siempre supervise todo, menos esta vez. Confié en ti como en nadie. Ahora demuéstrame que no eres un ladrón. En otra escena, Carolina habla con Salvador en un ambiente cargado de melancolía. La voz de ella se rompe al pronunciar el nombre de Ramiro. Pregunta hasta cuándo tendrá que vivir con ese miedo, hasta cuándo un hombre tan cruel seguirá ensombreciendo su vida. Salvador la escucha con un silencio que reconforta. Le recuerda que la justicia divina siempre llega, aunque tarde. Carolina baja la mirada. Confiesa que Ramiro es capaz de cualquier cosa. Con un hilo de voz, suplica, si algo me pasa, cuida de Cristina. Salvador la toma de las manos con fuerza, con una mezcla de amor, dolor y determinación. No digas eso. No lo permitiré. Después de tantos años buscándote, no voy a perderte de nuevo. Le promete que ya no estás sola, que jamás volverá a enfrentar sus pesadillas sin él a su lado. Mientras tanto, Manuel se reúne con su abogado. Sobre la mesa descansa un documento frío, casi simbólico, la prueba definitiva de la traición de Leonardo. Es un poder que lo obliga a devolver hasta el último centavo. Leonardo lo toma con las manos temblorosas, pero con el rostro firme. No tengo nada que ocultar. Lo firmo. Siempre te vi como un hermano, jamás te robé. El silencio se vuelve denso. Manuel lo observa, sin saber si creerle o hundirlo más. Leonardo cierra los ojos un segundo antes de firmar, entendiendo que ese gesto podría ser el final de una amistad que alguna vez fue indestructible. Y lo peor, está por llegar. Manuel permaneció en silencio, observando a Leonardo como si tratara de descifrar en su rostro una verdad que se resistía a aceptar. El aire entre ambos era denso, casi irrespirable. Cuando por fin habló, su voz cargaba un peso que parecía quebrarse. Quería saber dónde estaba su dinero, aquello que representaba no solo un patrimonio, sino su confianza, su fe en alguien a quien había considerado un hermano. Leonardo respondió con aparente calma, pero sus ojos traicionaban una inquietud profunda. Le aseguró que el dinero estaba a salvo, en un lugar que Carolina jamás podría encontrar. Lo dijo como si fuera una hazaña, como un acto de lealtad. Pero para Manuel, nada de eso tenía sentido. Lo único que veía frente a él era traición. Lo único que escuchaba era una excusa. Manuel no comprendía. Y lo que más le dolía no era el dinero, sino el silencio. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, con una herida abierta en la voz. Leonardo bajó la mirada, admitiendo que lo había hecho para protegerlo, creyendo que actuaba de la mejor manera. Nunca imaginó, dijo, que Manuel pudiera dudar de su lealtad. Pero Manuel no cedió. Su corazón estaba agotado. Sus ilusiones, desgarradas. Con una firmeza que apenas lograba sostener, le ordenó que, cuando devolviera el dinero, desapareciera de su vida. Aquellas palabras fueron un golpe directo al alma de Leonardo. Aún así, aceptó.
Haré lo que quieras, murmuró con un hilo de voz, aun sabiendo que ese adiós lo marcaría para siempre. No hubo más que decir. La distancia entre ambos quedó sellada, irreparable. En otro rincón de la ciudad, Carlos conversaba con Manuel en un intento de comprender cómo alguien como Leonardo pudo tener el descaro de quitárselo todo. La incredulidad marcaba cada una de sus palabras. Manuel, cansado y abatido, admitió con vergüenza que solo él era culpable por firmar sin leer. La culpa lo consumía. Carlos trató de aliviarlo. Le recordó que confiar no era un pecado, que incluso él había creído en Tamara en su momento, aunque al menos ella le devolvió lo que era suyo. Manuel suspiró profundamente, revelando que su abogado ya estaba al tanto de todo, aunque lo que realmente lo devastaba era la decepción. Una decepción tan grande que parecía desgarrar su espíritu. Carlos lo miró con empatía sincera. Le dijo que no estaba solo, que lo apoyaría como hijo, como empleado y como compañero. Esas palabras lograron romper, por un instante, la armadura del dolor. Manuel sonrió débilmente y levantó una copa, buscando en aquel gesto un respiro entre tantos golpes. Mientras tanto, Cristina hablaba con sus amigas con una serenidad que apenas conseguía sostener. Les confesó que le había prometido a Alonso ser feliz, aunque su ausencia aún la desgarrara. Marisola la miró con ternura, admirando su fortaleza. Lore se acercó con afecto, asegurando que también estaría allí, que no permitiría quedar fuera de esa batalla emocional. Cristina les agradeció. Con el apoyo de su padre y el amor de su hija, sabía que lograría cumplir la promesa que había marcado su corazón. A la mañana siguiente, Carlos volvió a preguntar por Leonardo. Manuel respondió con un tono cansado que el abogado se encargaría del cheque. Intentaba mantenerse en pie, pero el agotamiento emocional era evidente. Justo entonces, la secretaria entró con nerviosismo, palideciendo antes de hablar. Informó que el cheque no tenía fondos. Un silencio mortal cayó sobre la oficina. Manuel quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. Luego explotó, devastado al comprender que Leonardo lo había engañado otra vez. La traición se repetía como un eco insoportable. Lejos de allí, Carolina salió del edificio con paso decidido. Apenas cruzó la puerta, una ola de periodistas la rodeó. Cámaras, micrófonos, gritos, preguntas. Su nombre resonaba en el aire como un disparo. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que ese día, el pasado estaba a punto de desatarse con una fuerza que amenazaría con destruirlo todo. Un hilo más, tenso, a punto de romperse en la telaraña de secretos que los perseguía desde años atrás. Carolina apenas había puesto un pie fuera del edificio cuando una avalancha de flashes y micrófonos la encerró en un círculo abrumador. Las preguntas caían como golpes, una tras otra, sin darle tiempo a respirar. Uno de los reporteros logró hacerse escuchar por encima del caos. Quería saber qué había ocurrido exactamente dentro de la empresa. Carolina, con el pecho tenso, respiró profundo antes de responder. Era un momento decisivo. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía volverse en su contra. Con un tono sereno pero firme, declaró que estaban viviendo una de las crisis más difíciles en la historia de la compañía, un golpe que no solo había puesto en riesgo el trabajo de todos, sino también la reputación que había construido durante años. Prometió públicamente que el responsable pagaría por lo que hizo, sin excepciones. Otra voz emergió entre el bullicio, preguntando si la policía ya estaba involucrada. Carolina afirmó, sin vacilar, que sí, que las autoridades estaban trabajando intensamente en la investigación. Añadió que ella misma no descansaría hasta llegar a la verdad. No me voy a rendir hasta que este delito tenga un rostro y un castigo, dijo con una fuerza que sorprendió incluso a los presentes. Mientras tanto, a kilómetros del lugar, en la oscuridad de su sala, Ramiro observaba la transmisión en vivo. La luz del televisor iluminaba apenas su rostro, revelando una sonrisa torcida, casi cruel. Cada palabra de Carolina parecía darle más placer. Para él, verla acorralada era el triunfo perfecto. Murmuró para sí mismo con un tono venenoso: «Todo cae, exactamente como lo planeé». Su risa resonó en la habitación vacía. En otro punto de la ciudad, Manuel y Carlos llegaron al edificio donde Alonso había estado hospedado. El portero los recibió cordialmente. Manuel, agotado pero decidido, explicó que necesitaban hablar con Alonso. Hubo un silencio breve y extraño antes de que el guardia revelara que Alonso se había ido hacía horas. Carlos frunció el ceño, desconcertado, y preguntó cuándo regresaría. El guardia se limitó a encogerse de hombros, lo había visto salir con varias maletas.
Manuel y su hijo se miraron con una mezcla de sorpresa y preocupación. Algo no encajaba. Lejos de ese ambiente tenso, Tamara vivía en un mundo completamente distinto. Sonreía mientras acomodaba con delicadeza la ropita de su supuesto bebé, imaginando un futuro donde Carlos le perteneciera para siempre. Murmuró con un brillo perturbador en los ojos: «Él será mío. Nadie me lo va a quitar». Unos golpes interrumpieron su fantasía. Corrió emocionada hacia la puerta, convencida de que Carlos había ido a verla. Pero al abrir, su sonrisa se desvaneció. Leonardo estaba allí, serio, directo, casi desafiante. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con evidente molestia. Leonardo no perdió la calma. Le recordó que ya había anunciado que volvería por sus cosas. Luego, sin rodeos, la miró fijamente y lanzó una propuesta inesperada: «Vente conmigo. Dejemos todo atrás. Empecemos una nueva vida». Mientras esto sucedía, Carolina, enterada del escándalo en torno a Leonardo, no podía ocultar su indignación. Le habló a Romina con un tono duro, decepcionado, diciendo que era increíble que ese hombre hubiera traicionado a Manuel, alguien que siempre le dio la mano. Añadió que, en el fondo, no le sorprendía del todo. Desde hace mucho sospechaba que Leonardo estuvo detrás de lo que ocurrió con Jimmy. Romina trató de mantener la calma y pidió a su madre no culpar sin pruebas. Le recordó que es fácil equivocarse cuando la rabia se mezcla con el dolor. Carolina suspiró, con una mezcla de cansancio y amargura. Le explicó que la vida ya le había enseñado demasiado sobre la traición. «Las apariencias engañan, hija. Y la gente cambia cuando huele poder». Romina, con esa luz de esperanza que siempre la caracterizaba, señaló que aún existen personas buenas, personas que no se corrompen. Esas palabras ablandaron un instante el corazón endurecido de Carolina. La miró con ternura y reconoció que esa nobleza suya era algo que esperaba que jamás perdiera. Tratando de suavizar el ambiente, Romina preguntó si podía ir a visitar a Cristina. Carolina asintió, aunque la advirtió que Cristina estaba dolida y que quizá no la recibiría con los brazos abiertos. Aún así, la dejó ir. A veces, el corazón de una madre también necesita ceder ante la bondad de su hija. Romina intenta no mostrar la tensión que lleva por dentro cuando decide acercarse a Cristina. Con voz suave, casi cuidadosa, le asegura que no pretende incomodarla, que solo quiere recordarle que está allí para ella, que puede apoyarse en ella cuando lo necesite. Sus palabras nacen de un cariño sincero, pero Cristina aún carga un dolor profundo que la mantiene a distancia. Aún así, Romina respira hondo y acepta que a veces el apoyo también consiste en esperar desde la orilla. Mientras tanto, lejos de esa calma contenida, Tamara observa a Leonardo con una mezcla de inquietud y esperanza. Él prepara sus maletas a toda prisa, sin siquiera mirarla directamente. Ella le pregunta hacia dónde planean ir, todavía aferrándose a la fantasía de un futuro perfecto. Leonardo, impaciente, responde con frialdad que eso no importa, que lo esencial es salir del país cuanto antes. «Podemos viajar por el mundo si quieres, Tamara. Pero tenemos que irnos ya». Su voz suena más a orden que a promesa. Tamara traga saliva, insegura. Le pregunta, casi en un susurro, qué pasará si Carlos aparece buscándola. De inmediato, Leonardo pierde la paciencia, se gira bruscamente y le grita que deje de engañarse, que Carlos jamás la buscará. «Cállate ya, Tamara. Carlos no vendrá. Métetelo en la cabeza». Ella parpadea varias veces, como si esas palabras fueran una bofetada que la dejara sin aire. El silencio que sigue es largo, incómodo, casi insoportable. Finalmente, con la voz frágil pero decidida, Tamara le dice que está dispuesta a irse con él, pero que antes necesita recoger algunas cosas. Leonardo acepta, aunque se nota que su paciencia está al borde de romperse. Mientras espera, su atención se detiene en un olor extraño que invade la casa, un aroma denso y desagradable que lo obliga a fruncir el ceño. En otro punto de la ciudad, Manuel se reúne con su abogado. El ambiente es tenso, cargado. Manuel intenta controlar la furia, pero su voz firme lo delata. Quiere saber cuál es el siguiente paso. El abogado, con la serenidad de quien ha visto decenas de crisis, explica que lo correcto es presentar una denuncia formal contra Leonardo. Le recuerda que lo que hizo es un delito grave. Manuel aprieta los puños. Dice que no le importa lo que pase con él, que Leonardo puede pudrirse en la cárcel si es necesario. Con una determinación ardiente, anuncia que irá personalmente a la fiscalía para denunciarlo cuanto antes de que logre escapar. Mientras tanto, Tamara se encuentra en un estado frágil,
casi peligroso. Su mente es un torbellino. La idea de que Carlos la olvide, de que nunca regrese, la desarma por completo. Todo en ella se rompe un poco más con cada pensamiento. No distingue entre lo real y lo que desea. Carlos, no me dejes, murmura, aferrándose a algo que ya no existe. A unos metros, Leonardo sube a la habitación guiado por aquel olor penetrante. Cada escalón lo pone más tenso. Cuando abre la puerta, el silencio es tan profundo que parece amplificado. Sus ojos recorren la habitación hasta detenerse en la cama. La señora Rebeca yace allí, inmóvil. Leonardo camina hacia ella con el ceño fruncido, intentando entender qué sucede. Pero al acercarse, la verdad lo golpea de lleno. La mujer no respira. Está completamente inerte. Retrocede de inmediato, con el corazón acelerado, buscando aire como si se ahogara en un mar de incredulidad. Un hilo de miedo lo atraviesa, sabe que esto lo complica todo. Sabe que estar allí, justo en ese momento, puede destruirlo. En otro lugar, el abogado de la familia llega a la casa de Cristina. Ella lo recibe con sorpresa, sin imaginar que su vida está a punto de cambiar otra vez. Él abre su portafolio con calma, como si estuviera a punto de entregar una noticia que debe ser dada con precisión quirúrgica. Le explica que Alonso, antes de morir, dejó un testamento detallado. Pareciera, dice, que hubiese previsto su destino. Y en ese documento la designó heredera de todas sus empresas. Cristina siente que el mundo se detiene. Apenas puede respirar. Niega con la cabeza, desconcertada. Debe haber un error. Yo no sé manejar negocios, no puedo con algo así. Su voz se quiebra, cargada de incredulidad y dolor. El abogado, con una serenidad profunda, le responde que Alonso pensó en todo antes de partir. Que sabía que Cristina necesitaría apoyo, y por eso dejó encargada a una persona de absoluta confianza para ayudarla a administrar cada una de las empresas. Cristina baja la mirada, conmovida hasta el alma. Aceptar ese legado le duele, porque preferiría 1000 veces tenerlo vivo antes que cualquier fortuna. Y mientras ella lucha con esa mezcla de duelo y responsabilidad, el destino continúa tejiendo hilos invisibles que unen a todos los personajes. La verdad se acerca, la justicia se prepara y las máscaras comienzan a caer una vez más. El abogado observa a Cristina con una profunda compasión. Comprende el peso que cae sobre sus hombros, pero también sabe que Alonso tomó su decisión con el corazón en la mano. Con voz firme y serena, le asegura que su difunto esposo quiso que su legado permaneciera en manos de alguien que realmente lo amaba. Si alguien debe continuar lo que él construyó, eres tú, Cristina. Nadie más. Y esas palabras quedan suspendidas en el aire, mezclando consuelo y dolor a partes iguales. Mientras tanto, en la casa de Tamara, la tensión se vuelve casi física, espesa, asfixiante. Ella entra en la habitación con pasos rápidos, la mirada perdida, la respiración agitada. Leonardo apenas puede moverse, todavía está conmocionado por la escena que tiene ante sus ojos. Tamara, al verlo cerca de la cama donde yace su madre, le grita que no se acerque. Él, lívido, apenas puede pronunciar. ¿Qué significa esto, Tamara? Ella cierra los ojos un segundo antes de responder, intentando justificar lo injustificable. Con voz temblorosa, murmura que pensó que era lo mejor para cuidarla, que así nadie podría separarlas nunca más. Sus palabras se quiebran, desbordadas de confusión. Cristina, sin saber nada de lo que ocurre allí, continúa su conversación con el abogado. Le pregunta cómo podrá manejar semejante responsabilidad sin haber sido preparada. El abogado insiste en que no estará sola, que las mismas personas que ayudaron a Alonso seguirán acompañándola, guiándola en cada paso. Cuando él se marcha, Cristina respira profundamente y abraza a su hija con ternura. No te faltará nada, te lo prometo. Trabajaré sin descanso si es necesario. Todo lo que haga será por ti. Pero la tranquilidad en esa casa contrasta con el caos absoluto en el departamento de Tamara. Entre sollozos y respiraciones entrecortadas, ella intenta empacar sus cosas con manos temblorosas. Leonardo la observa como si viera a un desconocido, con una mezcla de miedo, repulsión y rabia contenida. Antes de que ella salga, él le exige que le diga la verdad. Tamara, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó realmente con tu madre? Ella detiene sus movimientos. Una sonrisa inquietante aparece en su rostro. Con una calma distorsionada, responde que su madre se lo merecía, que nunca aceptó su relación con Carlos y que solo así logró librarse del rechazo. Leonardo retrocede como si hubiese visto un monstruo.
¿Fuiste capaz de hacerle daño a tu propia madre?, pregunta horrorizado. Pero Tamara desvía la mirada, evita responder y solo suplica que se vayan ya, que huyan, que empiecen de cero. Ese ruego, sin embargo, es el último hilo que se rompe entre ellos. Leonardo la mira como si fuera una amenaza. Con voz dura, jadeante, le ordena que se aleje. No podría estar con alguien tan desequilibrada. No me toques. Y la deja allí, sola, con el eco de sus propios desvaríos. En otro lugar de la ciudad, Carlos intenta mantener firme a su padre. Manuel se siente traicionado, enfurecido y cansado de los engaños que se esconden detrás de cada rostro que creyó conocer. En ese momento, Marisol entra con gesto abatido. Se acerca a Manuel con evidente nerviosismo, y con voz temblorosa le pide perdón. Confiesa que desde hace tiempo sabía que Leonardo estaba involucrado en movimientos sospechosos. Manuel la mira fijo, casi sin parpadear, tratando de comprender por qué no habló antes. Marisol, avergonzada, admite que ella misma participó en la firma de ciertos documentos, pero que Leonardo la intimidó y la obligó a retirarse bajo amenaza. Carlos interviene de inmediato, preguntándole si aún conserva evidencia, alguna copia, cualquier cosa que pueda servir. Pero Marisol niega con la cabeza, asegura que Leonardo se llevó todo. Sin embargo, recuerda con precisión fechas y detalles que podrían ayudar a reconstruir el rompecabezas. Lejos de ellos, Leonardo llega a un parque cercano completamente fuera de control. La imagen del cuerpo de la señora Rebeca lo persigue como una pesadilla. Sin pensarlo, corre hacia dos oficiales y les grita entre balbuceos que una mujer acaba de cometer un crimen en su edificio. Ella mató a su madre. Está ahí, en mi apartamento. Tienen que ir. Los policías intentan calmarlo, pero su desesperación es demasiado grande. Leonardo exige que se apresuren, repetidamente, como si temiera que el mundo se derrumbe antes de que puedan llegar. Les da la dirección exacta con la voz cortada, implorando que se muevan ya. Y mientras tanto, arriba, Tamara continúa guardando su ropa sin orden, como si el acto mecánico de empacar pudiera salvarla de la tormenta que ella misma desató. Sus manos tiemblan tanto que varias prendas caen al suelo. Sus lágrimas forman un rastro silencioso que marca cada paso, cada jirón, cada intento desesperado de huida. Lo que no sabe es que el tiempo se le acaba, que la verdad ya empezó a perseguirla, que los hilos del pasado que creía controlar están a punto de tensarse con una fuerza que podría destruirlo todo. La historia continúa hundiéndose en un abismo cada vez más oscuro. En el departamento, Tamara permanece de pie frente al cuerpo sin vida de su madre. Una sonrisa desquiciada se dibuja en su rostro mientras murmura palabras cargadas de resentimiento. Le reprocha, incluso ahora, que todo lo que sucedió fue culpa suya, que su rechazo la llevó a este destino inevitable. «¿Tú lo provocaste?», susurra, con una frialdad que hiela la sangre, como si quisiera convencer a un fantasma de algo que solo existe en su mente rota. Cree que al liberarse de ella, por fin podrá ser dueña de su propia vida. En otra parte de la ciudad, Marisol irrumpe en su casa completamente alterada. Su voz resuena desde la entrada hasta que Lore aparece con el cansancio reflejado en los ojos, recordándole que le costó horas dormir a la bebé. Pero Marisol no puede contener el temblor en sus manos ni el peso de la revelación que acaba de recibir. Le confiesa que Leonardo no solo jugó con sus sentimientos, sino que además vació las cuentas de Manuel sin remordimiento alguno. Lore queda paralizada por un instante. Luego estalla en indignación, llamándolo un desgraciado capaz de hundir a cualquiera por conveniencia propia. Pero Marisol, con la determinación naciendo entre lágrimas, afirma que ya no puede quedarse callada. «Tenemos que hacer algo, Lore. Manuel y Carlos necesitan saber la verdad antes de que él desaparezca». Mientras esas decisiones cobran forma, Tamara sale del hotel donde había estado ocultando sus secretos. Camina apresuradamente, mirando a todos lados como si la paranoia la siguiera de cerca. De pronto, una patrulla se estaciona justo frente al edificio. Dos oficiales bajan con paso firme y mirada decidida. El corazón de Tamara se detiene por un segundo. Sin voltear demasiado, se aparta del camino y se aleja fingiendo tranquilidad, aunque el temblor en sus manos la delata. Cada paso la hunde más en el miedo de ser descubierta. En casa de Cristina, el ambiente es completamente distinto. Ella sostiene a su bebé entre los brazos cuando escucha golpes en la puerta. Al abrir, se sorprende al ver a Romina. La joven, nerviosa, se disculpa por llegar sin avisar. Cristina la tranquiliza con una sonrisa cálida y la invita a entrar. Cuando Romina se acerca a la cuna,
la emoción la supera. Ve a su sobrina por primera vez y sus ojos se llenan de brillo. Con voz suave admite que, más allá de las circunstancias, siempre sintió una conexión especial con ella. Solo quería pasar un rato contigo, con mi hermana, dice con sinceridad. Cristina la abraza, emocionada por ese vínculo que, a pesar del pasado, parece renacer con fuerza. Pero lejos de esa paz, Leonardo empaca desesperadamente en su habitación. Sus manos tiemblan, no por miedo a la justicia, sino por la imagen que no deja de repetirse en su mente, el cadáver de Rebeca tendido en la cama. Cuando su teléfono suena, contesta sin mirar, gruyendo que no tiene tiempo. Pero es Lore. Con un tono que mezcla dulzura y astucia, le dice que no ha dejado de pensar en lo que compartieron anoche y que quiere verlo una última vez. Leonardo duda. Está a punto de colgar cuando escucha su voz susurrar. Solo un momento, Leonardo, antes de que te vayas para siempre. Él respira hondo, incapaz de detectar la trampa que se está cerrando sobre él. Finalmente cede. Mientras tanto, en el hogar de Cristina, Romina sostiene a la bebé entre sus brazos con un cariño que sorprende incluso a la propia Cristina. La joven la felicita por haber traído al mundo a una niña tan hermosa y le asegura que quiere estar cerca de ambas. Cristina, conmovida, la mira con ternura y le agradece no solo por la visita, sino por el valor de presentarse allí cuando todo entre sus familias parece estar al borde de un abismo. La casa, por un instante, se llena de una calma rara en medio del caos general, como si dos almas finalmente encontraran un puente para acercarse. Sin embargo, mientras esas emociones suaves toman forma en un rincón del mundo, la tormenta en torno a Leonardo y Tamara solo crece. Las decisiones que tomarán en los próximos minutos podrían cambiarlo todo. Y aunque aún ninguno lo sabe, el destino ya ha comenzado a mover los hilos que pronto los arrastrarán hacia su caída más profunda. La calma aparente de la tarde envolvía la casa de Cristina, pero debajo de esa tranquilidad latía una verdad profunda que estaba a punto de revelarse. Cristina, con una dulzura que parecía borrar años de dolor, tomó la mano de Romina y le aseguró que tenía derecho a estar allí, porque ella jamás le hizo daño. Al contrario, siempre la trató con cariño, incluso sin saber que compartían la misma sangre. Esas palabras hicieron que los ojos de Romina brillaran con una mezcla de alivio y emoción. Aprovechó ese instante para hablar de su madre, de esa figura tan incomprendida por todos. Con voz sincera y un hilo de esperanza, dijo que Carolina era una buena mujer, que detrás de sus errores había un corazón enorme y una vida marcada por decisiones que jamás quiso tomar. Las apariencias engañan, Cristina. Ella no es la villana que todos creen, confesó. Cristina, comprendiendo la intención de aquella conversación, respiró hondo antes de responder. Le explicó que había tomado la decisión de mantenerse lejos de Carolina, no desde el rechazo, sino desde la necesidad de protegerse a sí misma. Romina, con una vulnerabilidad que pocas veces mostraba, le pidió entonces que al menos le diera permiso para estar en su vida, para no perder la oportunidad de tener a la hermana que siempre soñó. Ese deseo tan simple y al mismo tiempo tan profundo tocó el corazón de Cristina. La abrazó con ternura, asegurándole que siempre tendría un lugar allí, y en ese gesto Romina comprendió que, pasara lo que pasara con Carolina, ella ya no estaría sola. Al mismo tiempo, en otro rincón de la ciudad, Carolina conversaba con Elena. Su mirada estaba perdida, como si buscara respuestas en un camino que jamás transitó. Le preguntó si alguna vez imaginó cómo habría sido su vida de haber tomado otras decisiones. Elena sonrió con serenidad y le dijo que todos cargan esa pregunta alguna vez, pero que en su caso, siendo una mujer fuerte e inteligente, su destino inevitablemente habría sido brillante. Luego, con una revelación que cambiaría muchas cosas, le contó que Alonso había dejado todas sus acciones a nombre de Cristina, convirtiéndola oficialmente en su nueva socia. Carolina sintió una punzada en el pecho. No de enojo, sino de nostalgia. Le confesó a Elena que, a veces, la vida ofrece segundas oportunidades para unir caminos que parecían irreconciliables. Un pensamiento que la acompañó mientras imaginaba a su hija reconstruyendo el legado de un hombre que la quiso tanto. De vuelta en la casa de Cristina, Romina agradecía poder acercarse a su sobrina. Cristina respondió sonriendo que siempre sería bienvenida. Romina, entre risas nerviosas, añadió que si seguía diciendo eso, terminaría soportándola todos los días. La risa compartida suavizó el ambiente. Luego, con una sinceridad inesperada, comentó que Carlos estaba emocionado por conocer a la bebé y arrepentido por todo lo ocurrido. Cristina, firme, afirmó que jamás volvería con él.
Ese capítulo estaba cerrado y no pensaba abrirlo de nuevo. Romina la escuchó con respeto, pero no pudo evitar confesar que Carlos había sufrido más de lo que mostraba. Dijo que su matrimonio con Tamara fue una obligación, no un acto de amor, que lo hizo porque creyó que era lo correcto. Cristina, con una mirada seria, afirmó que eso no cambiaba el daño que le hizo cuando la abandonó. El silencio entre ambas se volvió pesado hasta que Romina, queriendo aliviar el momento, sonrió y murmuró: «Para eso estamos las hermanas, para mostrarte lo que no alcanzas a ver». Esa frase logró arrancar una risa sincera y un nuevo abrazo, uno que sellaba un vínculo que ninguna tragedia podría romper. Mientras la familia comenzaba a recomponerse, el destino de Leonardo iba en dirección contraria. Convencido de que todo estaba bajo su control, preparaba su escape creyendo que finalmente podría disfrutar de la vida que siempre quiso. Sin embargo, un golpe en la puerta lo detuvo. Preguntó, nervioso, ¿quién era? Del otro lado, una voz suave respondió: «Soy yo, Lore». Confiado, abrió la puerta sin sospechar nada. En cuestión de segundos, varios oficiales entraron al apartamento y lo rodearon. Uno de ellos anunció con voz firme que quedaba detenido por robarle dinero a Manuel. Leonardo quedó helado. «Es un error. Soy inocente», gritó desesperado. Pero nadie lo escuchó. Las esposas cerraron cualquier posibilidad de escape, mientras Lore observaba la escena con una mezcla de indignación y decepción, consciente de que aquella traición merecía un final así. Y así concluye este avance, un fragmento más de un mundo donde los secretos salen a la luz y los hilos del pasado comienzan a tensarse hasta romperse. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete para no perderte lo que viene.